diario Primicias es un medio de comunicación que desde mayo de 2019 nació con ambiciones en cuanto a la calidad de sus contenidos y de sus colaboradores, comprometidos con la causa de la justicia y de la igualdad social. Primicias de Ecuador, cuya redacción está formada por periodistas de amplia trayectoria y reporteros de la nueva generación, es el primer diario totalmente digital de Ecuador y sigue la senda de proyectos puramente online que ha alcanzado un gran éxito de audiencia en países de todo el mundo. El diario Primicias en su página de Facebook cuenta con 2.748.086 seguidores. Este diario crea noticias a partir de lo neutral y con ninguna inclinación política. A continuación, se ha realizado un seguimiento de 100 días a las publicaciones del medio digital Primicias, desde el 7 de noviembre hasta el 15 de febrero. Esta información se recolectó de su página de Facebook. Entre los hallazgos, Primicias, al tener un gran número de seguidores, sus publicaciones varían entre reacciones. En el presente gráfico se puede observar los porcentajes de las diferentes reacciones manejadas por la red social Facebook. Los seguidores del diario Primicias posicionan al me gusta con un alto porcentaje que marca con un 73,9%. Las reacciones como el me asombra o el me enoja con un 2,8% tiene menor proporción. Esto se da a entender que muchas veces al público de Primicias no le agrada la información que se publica. Total de reacciones, comentarios y compartir. A nivel cualitativo y cuantitativo, las noticias de Primicias contienen una gran variedad de reacciones. La categoría más destacada es las reacciones a través de emoticones. Los seguidores de Primicias siempre expresan su pensar sobre las noticias de esta manera, mientras que las opciones de comentar y compartir suelen tener un menor índice, dando a entender que el público no es tan abierto a expresar su opinión a través de palabras o compartir con los demás las noticias que consume. En las gráficas se puede observar cómo a nivel cualitativo y cuantitativo las noticias más destacadas en las categorías con más interacción, tanto como las reacciones, las veces compartidas y comentarios expuestos por el medio periodístico de Primicias, son los acontecimientos de rango judicial y crónica roja con el 41%. Debido a un alto índice de aquellos actos ilícitos, la gente interactúa de algún modo en las publicaciones dejando ver su interés. Como segundo lugar, el rango de los deportes, pues se ha publicado de manera constante por el tema del Mundial. Sin embargo, a pesar de los meses noviembre y diciembre, llevarán un interés mayoritario a la participación del público, se inclinó al rango judicial. A continuación, con las noticias secundarias a nivel cualitativo y cuantitativo, se da a conocer su alto impacto en la categoría judicial y crónica roja con el 18.7, las cuales, por títulos llamativos, se ha tenido una interacción en dichos acontecimientos. Como segundo lugar, el rango deportivo debido al reciente mundial, pero a pesar de ello, temas asociados a la delincuencia se ha hecho visible las actitudes de los usuarios mostrando su enojo, tristeza y desilusión. Tendencia valorativa de la noticia más importante. Mediante la finalización de la recolección de noticias, podemos dar un escenario más claro sobre la tendencia valorativa que se ha generado dentro del medio Primicias. Por lo tanto, tomando la parte cuantitativa para saber qué tendencia en forma cualitativa tuvo mayor incidencia. Las noticias negativas tienen un mayor impacto en el medio, con temas coyunturales de narcotráfico, tragedias, violencia a mano armada en las calles de las distintas ciudades del país y riñas en las bandas dentro de las cárceles, convirtiéndose en las noticias más incidentes dentro del medio. En cuanto a lo cuantitativo, tanto lo positivo y lo negativo van por el mismo camino, con un 8% de diferencia. Pero la tendencia valorativa negativa tiene una mayor incidencia con el 39% que afirman lo que se explicó anteriormente. Las noticias con mayor incidencia según los titulares tomen en cuenta en lo coyuntural la violencia como una variante que prevalece en el Ecuador actualmente, y lo más bajo dentro de este análisis cuantitativo de todo el seguimiento desde el 7 de noviembre hasta el 15 de febrero es en medida lo capcioso, con temas que tienen que ver con el entretenimiento o tendencias temporales de las personas.
Durante los 100 días de seguimiento se evidencia un claro resultado de los actores. En el presente gráfico se posiciona con un mayor porcentaje de actores pertenecientes al público en general, con un 41,4% entre las secciones de lo social y deportes. En segundo lugar, los actores independientes con 29,7%, el régimen o cercano al régimen con 26,1% y poco se visibiliza el porcentaje de la oposición con un 2,7%, es decir, no tiene mayor foco de atención hacia sus protagonistas. Entidades de la noticia más importante. Dentro de las noticias en el aspecto cualitativo, el que causó mayor incidencia dentro de las entidades es lo institucional, o sea, noticias del Estado, ya que dentro de aquellas se reconoce organizaciones como ministerios, Policía Nacional, municipios a nivel nacional y regional, que tienen un récord en tendencia y prevalece con más porcentaje, por lo cual es un dato incidente para el medio Primicias que tome en cuenta las entidades del Estado como prioritario y dando como resultado a un bajo nivel de entidades a las organizaciones que no generan gran impacto para tomarlas en consideración dentro del medio. En cambio, en un análisis cuantitativo se reflejan los porcentajes de entidades del Estado como prioritarias y corrobora con lo que se dijo en lo cualitativo, que presenta una incidencia mucho mayor que las demás con un 54% sobre los demás, un porcentaje más de la mitad del 100%. Dicho esto, al igual que en la categoría de otros, la identificación de las entidades casi llega de igual medida que el Estado, con una diferencia del 21%, y se identifica que se asocia a lo no común, por ejemplo, noticias de entretenimiento, fútbol, tendencia, etc. Identificación de los escenarios de las noticias más importantes. A nivel cualitativo, podemos observar que el escenario donde suceden acontecimientos que se convierten en las noticias más importantes es en el escenario nacional, lo que quiere decir que el público ve con una gran frecuencia al ámbito del Ecuador, como el de mayor importancia a su criterio, mientras que donde menos suceden noticias de gran importancia para el público de Primicias es en el escenario del Distrito Metropolitano de Quito, mientras que a nivel cuantitativo existe una cercanía en los escenarios nacional, mundial y regional, debido a que solo tienen una diferencia del 2% y el 3%. En penúltima posición se encuentra Latinoamérica, que tiene una diferencia considerable al tener solo 12% del sector, y en última posición del Distrito Metropolitano de Quito, con solo un porcentaje del 1% de noticias importantes en el medio Primicias. Durante los 100 días de seguimiento se pudo destacar que en el medio periodístico las noticias más importantes y a su vez las noticias secundarias han resultado en la categoría judicial y crónica roja, porque se da a entender que el sensacionalismo es lo que le gusta al público y lo que más audiencia trae.